Región Más presenta. Entorno. Nuestras ideas, nuestros pensamientos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Entorno. Esta es la edición 680 para este jueves 5 de junio de 2014. 5 de junio, una fecha especial, un día especial en el mundo. Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Por supuesto, si es un día del mundo, debe ser un día extraordinario. Y pues hemos dedicado esta edición justamente al tema ambiental y para ello contamos con invitados de primer nivel, expertos ambientalistas que nos harán algunas reflexiones que para todos son necesarias, sobre todo en estos momentos, en estas semanas en que hemos sido pues una vez más aquejados por el tema de las inundaciones, de los deslizamientos y todo ese tipo de circunstancias que en mucho pueden ser ocasionadas por el deterioro ambiental. Así es de que por la misma importancia hemos decidido dedicar, como ya les decía, este programa al Día Mundial del Medio Ambiente y lo iniciamos como siempre con nuestra sección editorial. La predisposición de Guatemala a desastres naturales ha quedado evidenciada en la última década. Aún no se sabe cómo responder con eficacia a los desastres y, más importante aún, cómo prevenir los futuros, tal como la crisis climática que hoy mismo estamos padeciendo, con inundaciones, deslizamientos, socavamientos, derrumbes, pérdidas materiales y hasta humanas. El desgaste ambiental es ya una preocupación mundial. Y por ello se ha generado una profunda preocupación por la estrecha relación entre las actividades de la humanidad y su entorno ambiental, considerando que éste nos provee de recursos esenciales como agua, aire y suelo, sobre los cuales se sustenta inevitablemente todo nuestro desarrollo económico y social, y que desviándonos hacia el sentido contrario, solo nos quedan panoramas críticos e irreversibles. El resultado de la toma de conciencia desemboca en que la mayoría de países de América Latina comienzan a prestarle atención a la importancia del manejo integrado de los recursos naturales para el desarrollo indicado. Sin embargo, en Guatemala aún no existe una visión y un compromiso conjunto para manejar apropiadamente tales recursos, entre quienes deben ser sus actores principales, es decir, población, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sector privado, autoridades municipales y gobierno central. Los objetivos primordiales de todo esfuerzo que se lleve a cabo pasan por motivarnos a convertirnos en gente de cambio para nuestro propio desarrollo, promover el papel fundamental de las comunidades para transformar seriamente su actitud hacia temas ambientales, como el simple hecho de colocar la basura en su lugar y evitar la tala de bosques, entre otras medidas que se deberían de adoptar, y finalmente, fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues eso garantizará un mejor futuro, el que habremos de heredar a las siguientes generaciones. Para Entorno es un privilegio contar en sus estudios con reconocidos ambientalistas, resultando propicio recordar que hoy, 5 de junio, coincidimos con el Día Mundial del Medio Ambiente, que es uno de los principales vehículos que Naciones Unidas utiliza para fomentar la sensibilización mundial al respecto, motivando su cuidadosa atención y las acciones políticas, públicas y privadas que tiendan a conservarlo debidamente. Nuestro objetivo es dar importancia a los temas ambientales y, en este sentido, llamar a la reflexión a los televidentes para que contribuyan en esta tarea, que es de todos, pues al final somos todos los que compartimos una misma casa, que es nuestro planeta, y así asumamos nuestra verdadera responsabilidad en el cuidado de la tierra. Bien, pues esa es nuestra sección editorial, el momento en el que opinamos acá en Entorno sobre el tema que se va a tratar, y ya decíamos claramente que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Pues como decíamos también en esa sección editorial, nos da mucho gusto, nos honra la presencia de dos reconocidos ambientalistas que pues, han dedicado una buena parte de sus vidas en pro
de esta lucha que es en beneficio de la misma humanidad. Presento a ustedes a Max von Hansel, él es experto ambientalista, es ingeniero ambiental también, y pues es para nosotros un honor que esté con nosotros en Entorno. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro, gracias por la invitación y es un gusto compartir acá con Jorge y con usted, y esperamos que sea una hora entretenida y que podamos aportar algo para los televidentes. Pues gracias, Max. De la misma manera presento a Jorge Chiapas, él es ingeniero agrónomo, pero también es un experto ambientalista, dirige una fundación que está dedicada exclusivamente a la conservación del medio ambiente. Jorge, bienvenido a Entorno. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias al programa Entorno, un placer compartir con la audiencia de este programa, con Max y con su persona. Sí, quizás se me olvidó mencionar pues que Jorge hizo un viaje largo para estar acá con nosotros y pues eso también es parte de esta gratitud que nosotros presentamos a nombre de Entorno y de todo el equipo de trabajo que hace posible este programa. Pues demos inicio, Max. Pues estamos preocupados por algo a lo que le llamamos el desgaste ambiental, el deterioro ambiental. ¿Cómo podemos definir eso de deterioro ambiental? Bueno, el deterioro ambiental es todo aquel cambio negativo que se da en las condiciones que tiene el planeta para albergar la vida de nuestra especie, especialmente, ¿verdad? Que somos una de las especies más vulnerables a los cambios en el entorno. Y bueno, ese es el desgaste ambiental que la Tierra viene sufriendo por la acción de los seres humanos, ¿verdad? Que se ha acentuado desde la revolución industrial y que en estos días pues ya está empezando a pasar factura con un cambio que hay en el clima que es notorio. Todavía hay discusiones ahí entre científicos y todo, pero es obvio que hay un cambio porque se han acentuado los fenómenos naturales, su efecto, por muchos factores, ¿verdad? Pero ante todo sí es el cambio que ha habido en los factores ambientales del planeta y que nos afectan directamente. Pues uno de los temas que más recurrentes o lo que más se menciona es ese famoso reiterado cambio climático, Jorge. Pues según lo que Max nos esboza ya en su primera intervención, tendríamos que entender que ese cambio climático, no obstante que esté sujeto a algunas discusiones entre los científicos, pues en muchos se pudiera deber a este mal cuidado que se da a la Tierra. Yo lamento disentir, digamos, en el punto porque quisiera hacer hincapié justamente en esas diferencias todavía que hay en la falta de consenso científico en torno a si hay o no hay cambio climático. Quisiera plantear una premisa que es muy importante en este caso y es que hay buena parte de científicos, digamos, por ejemplo, la petición de Oregon y hoy por hoy el panel internacional no gubernamental sobre cambio climático, que es el foro antagónico al IPCC, que es el que lanza, digamos, la alarma sobre el cambio climático provocado por el hombre, han llegado pues a conclusiones justamente contrarias a creer que ha sido el ser humano el que ha generado esos cambios en el planeta y que han generado pues que este sistema climático nos azote con estos fenómenos como los de hace 2-3 días. Muchos de estos científicos apuntan, y todavía está por probarse obviamente, en que es el Sol el gran causante de estos fenómenos. Y cuando uno revisa un poco de literatura y busca un poco en centros de pensamiento, en universidades, en científicos que no están asociados, digamos, a algún ente gubernamental, encuentra, por ejemplo, el tema de las erupciones coronarias que se dan en el Sol y que son fenómenos de una magnitud inconcebible para el ser humano. Hablamos de estas erupciones de masa coronaria que son alrededor de 1000 bombas atómicas, pues, ¿verdad? Entonces, ese tipo de fenómenos creo yo personalmente que sí puede ser la causa real de los cambios que estamos viendo en el sistema climático de la Tierra. Los 7 o 9 gigatoneladas que aporta el ser humano, aún con la China, digamos, aún con Estados Unidos, que son países gigantescos en términos de producción y de actividad económica, no son nada con respecto a los
90 u 80 gigatoneladas de CO2 que emite el océano, por ejemplo, o las pasturas, por ejemplo, en el mundo. Bueno, pues esta fundamentada respuesta de Jorge nos pone en qué pensar, Max, por el hecho de que sí se trata día con día a través de los movimientos ambientales de hacer conciencia dentro de la gente, no obstante que la influencia mayor pudiera venir de nuestro astro rey y que de alguna manera pues ante una circunstancia de esas creo que no se podría hacer mayor cosa de parte de la humanidad entera o de los estudios científicos, o sí hay bastante que se puede hacer frente a una situación que digamos depende directamente de nuestra naturaleza. Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser prácticos. Yo creo que pues la respuesta de Jorge es bastante fundamentada científicamente, pero yo manejo personalmente que el ser humano lo que tiene que hacer es favorecer aquellos mecanismos que pudieran ser un paliativo a los efectos de este cambio que podría tener un origen. Yo no sé, ¿verdad? Yo he escuchado a través de los años muchas hipótesis, porque les dicen teorías equivocadamente, ¿verdad? Son hipótesis nada más. No hay una forma muy clara de comprobar esto realmente, ¿verdad? Han cambiado desde que nosotros somos, de que factores tan diversos, pero yo lo que sí creo es que nosotros como seres humanos lo que podemos hacer, si fuera, digamos, el sol, ¿qué podemos hacer en contra del sol? Pero favorecer la conservación de aquellos mecanismos de mitigación que la misma Tierra tiene, ¿verdad? Pero, digamos, sí hay un efecto, yo aquí voy a hablar y tal vez a alguien no le va a gustar, pero usamos mucho el término salvemos al planeta, ¿verdad? Y eso es una frase que puede sonar muy bonita, pero es arrogante. El planeta tiene no hay una certeza, pero entre 4.500 y 4.600 millones de años de estar orbitando al Sol. Y nosotros, como Homo sapiens, no tenemos ni 1 millón de años. Entonces realmente lo que nosotros tenemos que hacer es salvarnos a nosotros y tratar de mantener esas condiciones y esos efectos, esos mecanismos de mitigación que permiten que una criatura tan frágil como el ser humano pueda vivir, ¿verdad? Entonces, siempre, si cambiamos de perspectiva, yo creo que eso es más humilde y vamos a tratar de cuidar más los recursos naturales y si es posible que nos protejan contra estos efectos del cambio, pues qué bueno. Y en el caso más directo de Guatemala, ¿verdad? Estamos viendo que acá en Quetzaltenango llueve, no sé, 20 minutos y se inunda la ciudad, pero hay que hacer historia, ¿verdad? Hay zanjones naturales que vienen de los volcanes y que van a desfogar a los ríos, a Xequigel, al río Seco, al Samalá, y esos zanjones se rellenaron en algún momento. Entonces el agua siempre va a buscar por dónde pasar y las inundaciones devienen de ese tipo de actitudes que sí son del ser humano. Entonces yo creo que tal vez pueda ser que nosotros no seamos responsables del cambio climático. Yo de hecho pienso que no somos nosotros únicamente, pero sí somos responsables de destruir los mecanismos de mitigación que tenemos y entonces ahí sí que nos estamos haciendo daño, ¿verdad? Porque las inundaciones son producto de una mala planificación y que no es de ahorita, ¿verdad? Porque también a veces yo escucho que solo se le echa la culpa a las autoridades actuales, pero habría que regresar, no sé, 50, 60, 70 años en el momento en que se rellenaron estos barrancos y los zanjones buscan por dónde desfogar, ¿verdad? Sí, para ver qué es lo que ha venido pasando y estos ríos que menciona Max, pues van a parar a la costa y allá en la costa pues también tenemos el desborde de ríos, mucha gente que nos está sintonizando allá pues también sufre con este tipo de circunstancias y bueno, pues ahí vemos otra perspectiva, una perspectiva de Max un poquito más práctica. ¿Qué opina Jorge acerca de esto, de la diferencia que puede haber entre salvemos al planeta o salvémonos nosotros? Coincido plenamente con el planteamiento de Max. Yo creo que los problemas no son globales, los problemas son locales y efectivamente estos recursos naturales que nos ayudan a mitigar estos cambios climáticos cíclicos y naturales, en efecto han sido deteriorados y ha sido, a mi criterio, porque han carecido de tener una claridad en torno a los derechos de propiedad. Me refiero tal vez y específicamente quizás hablar en el caso de inundaciones o en el caso, digamos, de bosques,
tanto el recurso agua como los recursos forestales no tienen claros los derechos de propiedad, y entonces se vuelve problema derivado de aquel mito de que lo que es de todos al final es de nadie, y como no es de nadie, pues nadie lo cuida. Entonces, como nadie prácticamente se hace responsable de estos recursos naturales, si bien es cierto, el Estado lo intenta a través de las áreas protegidas, pero vemos cómo instituciones como el CONAP, instituciones como el INAV y el mismo Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues son, digamos, un producto de una visión de planificación centralizada que generalmente no tienen recursos necesarios ni la capacidad en términos de personal, sucumben prácticamente ante la avalancha de problemas que se generan día a día en torno a temas ambientales. Considero que es más importante, digamos, el rol del Estado en términos de clarificar los derechos de propiedad en torno a los bosques, en torno a las aguas, en torno al subsuelo. Vemos los problemas recurrentes que ocupan las primeras páginas de los diarios de todo el país en torno a minería, en torno a hidroeléctricas, y es porque pues no se le ha dado la posibilidad de elegir al dueño de las aguas, al dueño del bosque o al dueño del subsuelo, que pues prácticamente es el Estado, pero que debiese de ser el dueño del superficiario o el dueño del suelo. No se le ha dado la posibilidad de elegir si quiere o no desarrollar actividades de esa índole, ¿verdad? Generación de energía o extracción de recursos minerales. Entonces, esta ausencia y falta de claridad en los derechos de propiedad y un tradicional esquema de pedir permisos y no actuar por derecho es lo que nos ha llevado lamentablemente a este caos en el que pues prácticamente todos tiran la basura en las calles, porque obviamente las calles son de todos, ¿verdad? Y como son de todos, pues no las cuidan, y entonces pues esos tragantes se abarrotan de basura y obviamente son incapaces de poder canalizar y conducir adecuadamente las aguas de las lluvias, que estamos hablando del principio del invierno, o sea, ni siquiera un invierno aún bien asentado, y ya ha generado estragos prácticamente en todo el país. Ya tocamos un punto que es bastante delicado, Max, el tema ese de tirar la basura. Ese es tan, pues, no sé, hasta la propia circunstancia se vuelve desgastada en cuanto a que se insiste en que la gente no tire la basura, pero ahí hay un concepto interesante sobre que pues yo la tiro porque las calles son de todos, pero que no son de nadie. Entonces, veamos por dónde tenemos que partir, cuáles serían los patrones culturales que se deberían de comenzar a cimentar dentro de la población al respecto de situaciones como esto de la basura. Bueno, yo creo que ese es un problema de conciencia, de educación y de solidaridad también, ¿verdad? Porque ahí sale, yo he visto, ¿verdad? Hay gente que está haciendo protestas ahí el otro día y yo me estaba riendo un poquito porque es gente que estaba promoviendo una actividad que tal vez algunos no estarán de acuerdo con lo que yo diga, ¿verdad? Pero andaban promoviendo los famosos Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde iba a haber una inversión enorme, pero se iba a hacer un estadio como para 40,000 personas, que ni siquiera los superchivos, que son muy buenos aficionados, lo llenarían, ¿verdad? Un nuevo elefante blanco. Y se hablaba de, por ejemplo, saliéndonos un poco de la basura, del tema de que para arreglar la situación o por lo menos darle una solución a la situación de las inundaciones se necesitan 900 millones. Pero estaba haciendo números y las reparaciones supuestas que hicieron en la cuarta calle costaron 45 millones, no hicieron nada, ahora solo dañaron los arriates y la dejaron peor. El otro, la góndola salpicona, como le llamamos en buen chapín a la de ahí de la Avenida de las Américas, costó otros 40 millones. Y hay un elefante blanco también en la salida para Salca, ¿verdad?, del periférico, que ha de haber costado otros 10. Entonces ahí ya tenemos más o menos como el 10, 12% de lo que se necesita para la cuestión, ¿verdad? Entonces el problema es que cuando la situación no nos afecta a nosotros, no nos importa. Entonces en el río Seco, yo he podido observar, cuando todavía podía observar, porque ahora ya no puedo ver, pero
veía llantas, veía colchones, lavadoras antes cuando no habían chatarreros, lavadoras viejas, ¿verdad?, tiradas en el cauce. Entonces eso formaba los diques que después inundaban, pero eso lo hacía gente que no era afectada por las inundaciones, ¿verdad? Entonces lo de la basura, pienso que es una cuestión de conciencia y debemos entender muchas veces nosotros, ¿pero qué están haciendo las autoridades? ¿Pero qué están haciendo los ambientalistas? La pregunta debe ser, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Tiro la basura donde debe ser? Ya si la municipalidad no dispone de la basura de la forma más conveniente, eso ya es problema, ahí sí ya es problema de la MUNI, pero hay gente que saca su basura en la noche y los perros callejeros obviamente van a buscar comida, ¿verdad? Y la destruyen. ¿Qué les cuesta levantarse temprano y sacar la basura en la mañana, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuestión de conciencia. Yo no le llamo de cultura, sino de falta de cultura, ¿verdad? Eso lo platicábamos la otra vez con los señores de la Estéreo 100, ¿verdad? Que es una falta de cultura que tenemos y falta de consideración. Entonces tenemos que empezar por cuestiones positivas, pero voy a remarcar algo positivo. Abner Colop de Primera Línea estaba contando el otro día cuando fueron las lluvias que en un sector del río Seco la gente hizo una recolección de basura y que en ese lugar todavía no habían inundaciones, pese a que habíamos tenido como unas 36 horas de lluvia, ¿verdad? Entonces quiere decir que podemos, señores televidentes, pero el cambio tiene que venir de cada uno de nosotros, ¿verdad? No esperemos qué hace el vecino, qué hace la autoridad, sino qué hago yo. Y si todos tratamos de cambiar esos patrones negativos, creo que podríamos tener un mejor ambiente. Bueno, pues ahí está la cadenita, una cosa tras otra, actividad de autoridades, tirar basura o no tirar basura, dejarlas en las noches, los perros callejeros, que es otro problema entonces, que hay que sumar más ese problema de los perros callejeros que sin lugar a dudas está afectando mucho también a toda la región. Y llegar a lo último, Jorge, estamos de acuerdo en esto, de que es una sola persona la que debe decidir, yo. ¿Qué voy a hacer yo? Y justamente en este programa tenemos una sección a la que denominamos Sin Censura y pues nosotros invitamos a la gente a que dé su opinión. Nuestro equipo de producción toma la opinión de ellos entre los ciudadanos al azar sobre una pregunta que se ha diseñado específicamente para ser considerada dentro del programa. La pregunta que les hicimos es, ¿qué es lo que usted puede hacer para cuidar el medio ambiente? Y en Sin Censura vamos a apreciar lo que ellos nos respondieron. Bueno, pues hay muchas maneras de cuidar el medio ambiente, pero en mi caso, por ejemplo, yo ando en vehículo y trato de chequearle cada cierto tiempo el aceite y todo, ¿verdad? Para que no contamine el medio ambiente por medio de expulsar un humo negro que afecte a la respiración de todos los que caminan. La pregunta es respecto al medio ambiente, es no tirar la basura en las calles, evitar tirar todo lo que es bolsa, lo que son costales, lo que son animalitos así como perros. Primer punto, no fumar, ¿verdad? Segundo, tratar bien la naturaleza, los árboles, ¿verdad? El no quemar llantas, todo lo que es dañino para la capa de ozono, ¿verdad? Bueno, trataríamos de, si vamos a un lugar cerca, trataríamos de caminar, ¿verdad? Y usar como que el medio de transporte, ¿verdad? O sacar un carro, ¿verdad? No tirando basura en las calles o en todas partes, más que todo cuidar de no tirar basura. En este caso, pues colaborando a no tirar basura en la calle y asimismo, pues si veo a otra persona tirando basura, pues hacerle conciencia de que no lo haga y que busque un basurero, que para eso se colocan y en este caso se instalan los basureros para poder depositar la basura en su lugar y así pues no contaminar el ambiente. En este caso a nuestra querida Quetzaltenango, pues provocarle tanto daño como últimamente hemos estado viendo con respecto a esto de las inundaciones y todo esto. Bueno, por ejemplo, yo soy una persona que no dejo tirada la basura en la calle. En la mañana cuando pasa el camión recolector recogemos toda la basura y tratamos la manera de no dejar nada tirado para que no se tapen los drenajes ni los desagües. Bueno, principalmente tenemos que cuidar lo que es la basura, ¿verdad? No tirarlo en cualquier lado. En lo personal, pues lo guardo y cuando encuentro un basurero, pues ahí lo deposito, ¿verdad? La manera, creo yo, más práctica de lo que lo puedo hacer es que cada vez que como algo en la calle o algo así, guardar la basura en mi cartera. Es algo bien esencial porque si te das cuenta, si nosotros tiramos la basura en la calle, fácilmente se tapan los tragantes, ahí comienza todo eso de que cuando llueve y toda la onda, se inundan las calles. Entonces yo creo que la manera en que yo lo hago es esa.
Bien, pues ahí está lo que decían nuestros entrevistados en Sin Censura. Ya lo platicábamos fuera de cámaras del hecho de que la mayor parte de la gente considera que uno de los principales aspectos que se deben de tomar en cuenta o lo que se debe hacer para cuidar el medio ambiente es justamente no tirar la basura en las calles. Casi todo lo decimos y la cuestión es practicarlo, porque difícilmente esto ocurre en la realidad. Yo quisiera ponerme a pensar en este momento o imaginarme qué pasaría si a partir de mañana ya nadie tirara la basura en las calles. Yo no sé qué cambio tan rotundo el que tendríamos, y no solo como decía Ellen ahí en nuestra querida Quetzaltenango, sino en toda la región donde nos están sintonizando y que se dieran cuenta qué pasaría si el día de mañana ya no se tirara la basura en las calles. Pero bueno, es el tema de nuestros expertos ambientalistas. Jorge, ¿qué opina acerca de lo que decían los entrevistados? Muy interesante las respuestas, Pedro. Yo creo que tenemos que reconocer que el ser humano actúa con base a incentivos y los incentivos que actualmente nos propone, digamos, el sistema bajo el cual vivimos es que tiremos la basura en las calles y es que saquemos la basura, como bien decía Max, una noche antes de nuestras casas y dejarla a disposición de los perros. Me refiero al sistema porque básicamente el sistema de recolección, el sistema de transporte y el sistema de tratamientos de basura considero que se debe de poner en manos de la iniciativa privada, en manos del buen empresario que generará los incentivos bajo los cuales las personas, los ciudadanos, digamos, como los que han respondido, actuarán en beneficio de. Y voy a poner, digamos, el ejemplo muy concreto, qué pasaría o cómo reaccionaría un ciudadano quetzalteco si le dijese la empresa que le recolecta la basura que va a pagarle si le separa la basura y que va a pagarle 10 quetzales por una bolsa grande de basura y 20 quetzales por una bolsa extra grande de basura. ¿Cuál sería el incentivo? El incentivo sería, lógicamente, que va a separar la basura y que no va a sacar la basura para que los perros callejeros pues la destrocen y vayan a dejarla a los tragantes que luego van a tapar y van a generar pues una serie de problemas aún más complejos. Entonces, yo creo que es el tema de los incentivos que están de por medio, y es que sigo insistiendo, y disculpen, pero es que lo que es de todos no es de nadie, y lo que no es de nadie, nadie lo cuida. ¿Por qué, por ejemplo, la carretera o la autopista Palín-Escuintla usted la ve limpia? Porque usted cuando entra, para empezar, paga un derecho de paso, y usted al pasar la primera garita encuentra que hay un comportamiento común de las personas que transitan en esos 5 u 8 kilómetros, y el comportamiento común es no tirar basura. Entonces hay una invitación, digamos, que uno automáticamente corresponde, pero es porque usted tiene en principio pues un esquema en el que si yo tirase basura en esa carretera, posiblemente tengo la certeza de que voy a ser detenido o de que voy a ser multado. Hay certeza de castigo en ese caso. Lamentablemente el sistema bajo el cual vivimos los guatemaltecos, y obviamente no excluyo a Quetzaltenango, occidente, suroccidente, es el hecho de que no existen los incentivos para poder recoger la basura, para poder separar la basura y para que esa basura se convierta en energía a través de metano. Escuchaba yo al alcalde Álvaro Arzú, y disculpan que recoja una experiencia de la gran ciudad, digamos, de la ciudad de Guatemala, pero decía el alcalde Álvaro Arzú que él le han llevado decenas de proyectos sobre cómo convertir el basurero de la zona 3 en un proyecto generador de energía para la ciudad, pero él, hasta no ver un proyecto que verdaderamente funcione en América Latina, no va a atreverse a implementar ese proyecto. Dijo casi con palabras textuales hace unos meses: yo quiero primero que me demuestren que eso funciona. Y yo me pregunto, ¿por qué hay que esperar a que alguien nos lo demuestre? ¿Por qué no somos ambiciosos en el buen sentido y buscamos ser los primeros en el mundo, si no es que no existe, Pedro?
¿Por qué no somos los primeros en América Latina para implementar un proyecto de esa naturaleza? Y es lógicamente porque él quiere seguir resguardando y manteniendo pues esa gran finca, ¿verdad?, de la forma en la que él cree que es mejor. Y ahí nuevamente pongo yo, digamos, sobre la mesa y lo propongo a su audiencia, el poder reconocer que el planificador central, en este caso el burócrata, el que está detrás de los escritorios en las grandes ciudades, en gobernación, en las municipalidades, no tiene todo el conocimiento como para identificar la mejor alternativa a la solución de estos problemas. El conocimiento es disperso, está en cada uno de los ciudadanos, y no es hasta cuando esos ciudadanos en ese sistema de orden espontáneo que es la competencia, ese libre mercado, los derechos de propiedad, no empiezan a alinear esos incentivos de manera pacífica y espontánea y empiezan a generar soluciones verdes, digamos. Los países más verdes, Pedro, Max y a toda su audiencia, son los países más ricos. No podemos pretender ser un país verde si todavía tenemos al 60% de la población en pobreza y en pobreza extrema. Tenemos que crecer económicamente, tenemos que transitar de una economía basada en recursos a una economía basada en servicios, basada en tecnología. Pero para eso debemos quizás sacrificar algunos recursos naturales. Y entonces, pues, invito, si se me permite, a la audiencia empezar a más que a adquirir la conciencia propia, a exigir a las autoridades, a los partidos políticos que ya han empezado a hacer sus campañas políticas, a exigir verdaderas soluciones. Y las soluciones verdaderas están en clarificar los derechos de propiedad y en someter a la competencia y al buen empresariado. Al buen empresariado. Al buen empresario me refiero no al que está esperando privilegios, ni subsidios, ni proteccionismos. Al buen empresario, al empresario que quiere lucrar éticamente. A ese empresario hay que apelar. Correcto. Max, opinión sobre lo que decían los entrevistados en Sin Censura. Bueno, yo creo que coincidimos en que esperábamos ese tipo de respuestas y es lógico, ¿verdad? Lo de la basura es uno de los temas que más nos afecta, y especialmente acá en Quetzaltenango con lo de las inundaciones, ¿verdad? Que tiene una relación tan cercana, digamos, la mala disposición de la basura. Me parece interesante también lo del uso del vehículo, ¿verdad? Ese es otro sí, mecanismo también, que de poquito en poquito se llena el jarrito, dice el dicho, ¿verdad? Entonces eso es muy cierto. Disminuir, ¿verdad? Eso se llama reducir, es una de las famosas 3 R, ¿verdad? El reciclaje, reuso y reducción. Pues es lo que se puede ir haciendo. Hay muchas cosas pequeñas aparentemente, por ejemplo, si cuando nos lavamos los dientes, en lugar de dejar el chorro encendido, que es lo que la mayoría hacemos, lo apagamos, podemos ahorrar hasta 20 litros cada vez. Sí, pues. Y pensándolo en un individuo, 20 litros no es mucho, pero si lo juntamos entre los 100 y pico de miles que somos acá en Quetzaltenango, ya es una cantidad bastante grande de agua, ¿verdad? Yo creo que era lo que se esperaba que la población dijera. Yo creo que también hay que procurar, digamos, que la utilización de nuestros recursos naturales brinde los beneficios que el país necesita, ¿verdad? Porque yo he escuchado que hay mucha oposición a la minería y yo también me opongo, pero no por las razones que esgrimen quienes se oponen actualmente, ¿verdad? Y lo sacan en los medios, que dicen que la contaminación y todo. Yo creo que toda actividad humana genera contaminación, pero lo malo de la minería, y me pongo el tema porque es interesante que la población escuche esta reflexión, ¿verdad? Es la cantidad de plata que nos queda a nosotros, porque es el subsuelo es del Estado de Guatemala y el Estado somos todos. A nosotros nos queda el 1% de las ganancias. Un 9% más lo reparten entre los politiqueros de siempre y el resto se lo lleva la minera, ¿verdad? Lo que decía Jorge, es un empresariado que no es muy ético, ¿verdad? Aunque ellos están trabajando de acuerdo a las reglas que hay. Entonces es como que yo tuviera un terreno de 50 manzanas y llegara alguno de ustedes y me propusiera, mira, yo voy a traer todos los insumos, yo voy a llevar la semilla y todo, voy a sembrar en tu terreno,
y luego voy a cosechar y te doy el 1%. ¿Quién estaría de acuerdo con eso, verdad? No tiene sentido. Es ridículo. Sí. Entonces, creo que sí tiene que, digamos, yo estoy de acuerdo con que la empresarialidad es muy buena, pero sí tiene que tenerse mucho cuidado porque la energía eléctrica es un ejemplo terrible, ¿verdad? En Erguate, desafortunadamente, yo menciono, tal vez no era bueno mencionar la marca, ¿verdad? Pero lo digo porque todos sabemos, tiene serios problemas con su operación, el servicio es malo, y entonces ahí también dice, bueno, hay que tener cuidado con qué tipo de empresarialidad se permite y que no sea oportunista y que solo venga a ver qué saca y que nosotros estemos peor que cuando teníamos la electricidad de parte del Estado, ¿verdad? Entonces ahí pienso yo que hay que tener mucho cuidado y los ciudadanos debemos estar bien informados porque lo que tiene que haber acá es conocimiento para que no nos metan el dedo en la boca, como se dice vulgarmente, la verdad, que no nos engañen y nos digan que las empresas nos hacen un favor con venir a Guatemala y dejarnos esas migajas que nos dejan, ¿verdad? No, yo estoy seguro que las empresas mineras estarían muy contentas con llevarse el 50% de las ganancias de su producción, ¿verdad? Ya sería bastante. Bueno, pues ahí tiene mucho que ver el factor ético, pero si hay una debilidad legal, pues es difícil que se pueda resolver el problema a corto plazo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Región Más para Quetzaltenango, Mazatenango, Coatepeque, para los municipios cercanos a Quetzaltenango, para muchos lugares en esta región suroccidental del país donde nos están sintonizando. Estamos presentando a dos expertos ambientalistas, Jorge Chapas y Max von Hansel, con este tema especial para este día, que es un día extraordinario seguramente, es el Día del Mundo, es el Día Mundial del Medio Ambiente y debemos ir nosotros a un corte comercial. En unos momentos estamos de vuelta con ustedes. Entorno. Nuestras ideas, nuestros pensamientos. Sembrando un árbol, damos vida. Únete a la campaña de reforestación del INAV Sembrando Huella. Organiza tu reforestación y comunícate al 2321-4550 o visítanos en Instituto Nacional de Bosques. Más bosques, más vida. En el mes del mundial, gana camisolas originales, televisores, balones originales, tablets, zapatos de foot y mucho más. Solo tienes que realizar el pago del mes de mayo de tu cuota de servicio de cable. Recibe un cupón, llénalo, corre a depositarlo. Espera el sorteo 28 de junio. Pitazo inicial 13 horas. Gana muchos premios en TV Gana Papá Mundialista por Región Más. Entorno. Nuestras ideas, nuestros pensamientos. Bien, estamos de vuelta en esta edición 680 de Entorno, el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio del 2014. Decíamos que es un día extraordinario. ¿Es extraordinario, Jorge, o no es? Por supuesto. ¿Sí? Es una oportunidad justamente para cuestionar nuestras premisas y evaluar, digamos, qué alternativas tenemos ante esta problemática. Sí. Pensaba yo con este tema de la basura, recordaba yo, por ejemplo, lo que escuchaba en alguna persona por ahí de estos comentarios que normalmente se hacen. Me decía, yo iba por la carretera y detrás de una camioneta en la que empezaron a lanzar, de esas camionetas extraurbanas, ¿verdad? Donde empezaron a lanzar toda clase de restos de comida por las ventanillas, bolsas y de todo, pues, y con lo que ya no les cabía de comer. Y luego dice uno, ¿cómo es que los pilotos o los ayudantes no hacen conciencia en la gente de que eso está malo? ¿verdad? Porque a veces el piloto que viene atrás hasta se hace a un lado para evitar que le caiga una bolsa de esas. Y luego, pues, dice esta persona que abordó en la siguiente parada la camioneta y le dijo, mire, ¿por qué no me hace favor? ¿Y cuál no sería su sorpresa que al entrar a esta camioneta había un rótulo ahí debidamente pintado dentro de la camioneta en donde le invitaba a la gente a que no fuera sucia, por decirlo decentemente, pero no precisamente para guardar las bolsas, sino para no ensuciar la camioneta, por el problema que le podía representar al ayudante después de estar limpiando. Decía, no sea sucio, tire su basura por las ventanillas. O sea, exactamente lo contrario a lo que esperaba el piloto, ya no le quedó mayor argumento. Esta anécdota quizás viene por lo que ya esbozábamos con Max antes del corte comercial sobre la ética
que debe prevalecer dentro de las distintas empresas, instituciones, compañías, industrias, lo que sea, pero que se enfrenta a una debilidad legislativa. El otro ejemplo o la ilustración sobre la autopista de Palín, pues de una reglamentación que en un momento dado podría ser tan drástica que uno pues quedaría aislado si uno desobedeciera esas leyes, pero no hay una forma coercitiva para que la gente evite ya desgastar más el ambiente. ¿Qué opinamos qué podríamos opinar acerca de este tema de la fragilidad de las leyes? Cuando yo me refiero a las normas, digamos o a la legislación, o en este caso a la certeza de castigo que prevalece en casos como la autopista Palín-Escuintla, o por ejemplo, digamos un caso más cercano quizás para algunos de los televidentes, el IRTRA, me refiero a ciertos comportamientos que adoptamos con base a comportamientos de terceros, ¿verdad? No precisamente a la coerción, digamos, entendida como legislación que puede tener, digamos, alguna importancia, pero me refiero más bien a los incentivos naturales que generalmente crea el mercado. Y vuelvo a la anécdota que usted comenta respecto al bus que tiene ese rótulo internamente. Y yo no leo más que un comportamiento natural a un incentivo que tiene el piloto del bus y que tiene el empresario de los buses, puesto que limpiar los buses generalmente le es un costo. ¿Qué pasaría si ese empresario de buses, ese piloto que van ahí, tuvieran el incentivo de recolectar basura y poderla vender? Y existiese una empresa que produjera energía a través de esa basura. El rótulo diría posiblemente, por favor, deposite aquí su basura. Y habrían quizás basureros que separen plástico, vidrio, papel, etcétera, ¿no? Entonces, ellos están actuando en función a los incentivos que tienen. ¿Y cuál es el incentivo que tienen? Pues obviamente reducir sus costos al mínimo posible. Mientras que si existiera otro tipo de incentivos en términos de producción de energía, por decir algo, pero pudiese ser reciclaje, ¿verdad? Para producir otros productos, eso sería quizás un cambio, digamos, de actitud, de comportamiento, y que no necesariamente recurre a una legislación o a una norma coercitiva. Y dejando quizás por un lado el tema de la basura, Max hacía énfasis sobre lo que alguno de los televidentes comentó respecto a no usar los vehículos, tratar de caminar más, no sé, las bicicletas, que hay países europeos donde dice que hay más bicicletas que vehículos en plena actividad. Y justamente por eso voy a trasladarle a Max una pregunta que ya ha ingresado de nuestros televidentes. Pues agradecemos esas preguntas. Yo mencionaba no solo a los que nos sintonizan en toda la región, sino también hay gente que nos sintoniza a través del internet, a través de la página www.cabledx.tv. Y pues este televidente nos decía que qué hacer para evitar también la contaminación de otra índole, la contaminación del ambiente auditivo. Por ejemplo, en un centro comercial afecta al momento de trabajar, de pasear incluso, y es muy estridente. Bueno, aquí creo que caemos de nuevo a lo que habíamos hablado de la consideración en ausencia de legislación o ausencia de la aplicación, porque Quetzaltenango tiene una normativa para sonido, pero no se cumple. Por ejemplo, fíjense ustedes, se sube uno a un bus urbano. Yo utilizo el transporte público, no tengo vehículo. Y más allá de los gustos musicales de cada quien, el volumen de la música, ¿verdad? Eso y música pues que tiende a ser, que altera, no es música clásica precisamente, ¿verdad? Música que altera los sentidos. Y eso predispone al ciudadano al conflicto, especialmente porque los pilotos de ayudantes a veces no tienen mucha educación para tratarlo a uno, ¿verdad? Uno escuchando música que le desagrada a alto volumen y de repente el ayudante o el piloto son abusivos, la reacción normal de uno es también ser un poquito agresivo, ¿verdad? Yo creo que pasa por la consideración, nos pasa con los vecinos a veces, ¿verdad? Que tal vez el domingo uno quiere dormir un poquito más y el vecino viene y se le ocurre poner su reggaetón a las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Y eso es falta de consideración.
desafortunadamente aquí las reglas no se aplican, ¿verdad? Y hay países que tienen legislación al respecto de ese tipo de cuestiones. Esto se sale del sonido, pero en este país que es muy próspero, que se llama Singapur, ahí tirar un chicle en la calle significa una multa de $500, si no estoy mal, o algo así, cercano, imagínense ustedes. Y dice que pues la gente ya no tira este tipo de cuestiones en la calle, ¿verdad? Entonces acá con el sonido yo creo que tiene que ser la aplicación de la regulación que ya existe y la consideración para con los demás, ¿verdad? En el sentido de no colocar a demasiado volumen la música, pero también tiene que ver un poquito con el temperamento del guatemalteco, ¿verdad? Que como que nos gusta, somos un poquito como moscas a veces, y cuando hay bulla es como las moscas a la luz, ahí vamos, ¿verdad? Entonces a veces también se utilizan estos mecanismos porque son los que funcionan, ¿verdad? Es como cuando se habla de campañas políticas, saliéndonos un poco del tema, pero tiene que ver que, ¿cómo es posible, dicen, que las cancioncitas ganen? Bueno, yo como político vengo y propongo, y digo qué hay que hacer verdaderamente, con sinceridad, no me dan pero ni un voto, ¿verdad? Porque tengo que poner reglas, tengo que coartar cierto libertinaje que existe. Entonces, nuestros votantes se van un poquito por las cancioncitas, por las playeritas que regalan, y yo creo que sí es un poquito complejo y hay que informarnos porque una cantidad fuerte de decibeles puede generar hasta problemas auditivos, ¿verdad? Entonces, como que los mismos ciudadanos somos los que tendríamos que ir exigiendo, por ejemplo, en el caso de los buses, que le bajen la velocidad cuando van muy rápido, ¿verdad? Pero a veces uno se siente solo porque hay gente a la par cuando el bus va. A mí que me toca bajar de acá de Quetzaltenango hacia Mazatenango a visitar a mis padres, a veces voy con miedo, ¿verdad? Porque va muy rápido el bus, pero digo gente, qué bueno que va rápido porque así llego luego a mi casa, ¿verdad? Es cuestión de la óptica con la que se adopten las cosas. Otra llamada a nuestros televidentes, se la traslado a Jorge, dice, llama Ramiro Alvarado, felicita a los panelistas y a LIC por el tema. Bueno, la felicitación que pueda venir para el conductor es extensiva, o se hace llegar a todo el equipo de Entorno por todos los que hacen posible este programa. Nos felicitan por el tema, es muy de actualidad, el hombre con sus acciones está llevando todo al final. Es muy triste ver que ya casi nadie tiene conciencia de todo esto. ¿Qué le decimos a Ramiro Alvarado, Jorge? Yo le diría a don Ramiro que en estos momentos en los que hay mucha información a la que podemos tener acceso, como bien decía algún novelista estadounidense que ahora olvidó su nombre, pero el gran desafío que tenemos como humanidad y como ciudadanos guatemaltecos es saber distinguir entre la verdad y la propaganda, ¿verdad? Yo, más que un mensaje de miedo y desesperanza a don Ramiro en este día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, lo motivaría a que guarde él la esperanza, a que guarde él el entusiasmo y una invitación a ser optimistas racionales. Como bien decía Max, a informarnos y a informarnos, es decir, a informarnos no solo en lo que nos traslada generalmente la prensa, sino recurrir sin pereza, digamos, a fuentes científicas o a medios que tienen, digamos, algún respaldo científico, algún respaldo legítimo, y confiar verdaderamente en el ingenio humano. Yo creo que esos 4.000 millones de años que bien decía Max tiene la existencia del ser humano en el planeta, ha superado tantas cosas, ¿verdad? Sin ir tan lejos, en el año 1910, la década de los 20, la edad de esperanza de vida al nacer era de 25 o 30 años, pues, ¿verdad? Hoy en los países más ricos pues se alcanzan promedios de 89, 90 años de esperanza de vida al nacer. Antes la gente se moría de una caries, ¿verdad, Pedro? Hoy por hoy ha habido una cantidad de descubrimientos y de avance científico que nos permite, por ejemplo, el tema de la telefonía celular, nos permite generar pues una serie de valores que tienen los seres humanos y que yo personalmente tengo la fe. Y la fe, pues obviamente no solo espiritual, sino la fe también, la esperanza puesta en ese ingenio humano, porque yo sí creo que aún y con los embates de las erupciones de masa coronaria del Sol,
vamos a lograr hacer, digamos, sobrevivir en este mundo y podemos hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más amigable con el ambiente, pero de nuevo reiterando, solo si existen pues esas reglas del juego que justamente a las que se refería Max y que para mí se concretan en derechos de propiedad, en un libre mercado sin privilegios, en competencia y en un sistema de justicia y un Estado de Derecho probo y fuerte. Ese es uno de los principios de ambientalistas, que haya una situación más equitativa, ¿verdad? Siempre se ha hablado al respecto de esto, que todo sea más equitativo. Carmen Méndez también nos sintoniza y piensa que falta mucho para que en países como el nuestro haya conciencia ecológica. Es cuestión de educación y por eso es bastante difícil hacer algún avance. ¿Qué le decimos a Carmen, Max? Bueno, yo comparto su opinión, pero bueno, este programa es un ejemplo de que estamos avanzando, ¿verdad? Esta temática ahora por lo menos ya está en la palestra y le corresponde a cada uno de nos corresponde a cada uno de los ciudadanos tener información que sea objetiva, buscar fuentes alternativas, no solo fundamentarnos en una, porque como dice Jorge, podría tener algún sesgo interesado, ¿verdad? Y yo creo que sí es cuestión de educación y bueno, yo conmino al auditorio que pues lo que hoy compartimos acá y lo que se comparte en otros programas, que investiguen, que se documenten y que lo compartan también con su entorno familiar, ¿verdad? Y mientras más informados estemos todos, creo que vamos a poder tener una mayor injerencia en el tema ambiental que nos atañe a todos, ¿verdad? Y oponernos a aquellas cuestiones arbitrarias que a veces se nos imponen por intereses espurios y defender nuestro derecho a un ambiente sano, empezando por nosotros cuidar el ambiente. Y ante todo, algo muy importante, los seres humanos hemos tenido avances increíbles, hemos evolucionado muy rápidamente, pero a veces siento yo que nuestra evolución tecnológica nos supera y nosotros nos creemos superiores a la naturaleza y somos parte de la naturaleza. Y cuando dañamos al resto de elementos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Para que esté en contexto, consideremos que la naturaleza a la cual pertenecemos es un edificio. Entonces, si nosotros a un edificio le sacamos un ladrillo por ahí, tal vez no pase nada. Pero si le vamos quitando ladrillos de repente, tal vez no van a ser tantos, pero la estructura se va a venir abajo con todo y nosotros. Entonces, siempre seamos humildes y consideremos que la naturaleza es superior a nosotros, porque así es, nosotros somos una parte de ella nada más. Correcto, pues yo creo que ambas respuestas, la de Jorge y la de Max, las últimas dos respuestas también permiten ilustrar a la inquietud de Alfredo René López. Él nos llama y nos dice que tiene 50 años y antes no se habían visto las inundaciones como las que se ven ahora. Él preguntaba acerca de que qué se puede hacer para evitarlo, así como el calentamiento global. Creo que está pues suficientemente satisfecha su inquietud al analizar las respuestas de ambos invitados para este programa. Y finalmente Luis González Soto propone a los televidentes, esta es una propuesta para todos los que nos sintonizan, que se creen comités de ornato con los cocodes para ver el mejoramiento del medio ambiente. Invita también Luis González Soto a que se involucren todos los vecinos en cada sector de cada una de las ciudades. Pues estimados televidentes, se nos ha agotado el tiempo, llegamos al final de este programa del Día Mundial del Medio Ambiente, en esta edición 680 de Entorno para el 5 de junio del 2014. Sin embargo, tenemos 30 segundos para cada uno de nuestros invitados para que nos den sus palabras finales de despedida, alguna pequeña conclusión ahí. Jorge Chapas, muchas gracias por ese viaje y por estar con nosotros en este programa. Es un placer, Pedro, compartir con Max, con su persona y con la audiencia que tiene el programa Entorno. Para mí ha sido pues un gusto poder compartir parte de las ideas es que básicamente intentan contribuir a la conservación del ambiente a través de los derechos de propiedad y el libre mercado. Así es que nada más invitar a esa audiencia a informarse y a poder cuestionar sus premisas y a tener mejores conclusiones respecto al tema. Muchas gracias. Igualmente, pues de la misma manera, Max von Hansel tiene sus palabras finales para nuestros televidentes. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Pedro. De verdad que un placer compartir con el panel. Y bueno, el mensaje sería, el Día del Ambiente debe ser todos los días, ¿verdad? No solo hoy, porque a veces estas fechas alegóricas, bueno, a mí no me gustan tanto porque
pues la gente va, siembra un arbolito por ahí, después ya no lo cuida, ¿verdad? Eso no tiene mucho sentido. Entonces, todos los días son días del ambiente. Debemos cuidar nuestra casa, porque cuando dañamos el ambiente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero creo que mientras más nos informemos, más conozcamos, podremos salir adelante seguramente y vamos a pervivir en el planeta por mucho tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Las conclusiones, las reflexiones, las tomas de conciencia están sobre la mesa, no hay mucho que decir. Nuestros expertos han agotado el tema de la manera más conveniente para entender qué es lo que significa este Día Mundial del Medio Ambiente, y si algo pudiera yo extractar de lo último que ellos nos dijeron, pues precisamente que si bien es cierto, hoy es el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial, el Día Extraordinario del planeta, pues hay muchos días más que nos vienen adelante en que debemos considerar el medio ambiente y, por supuesto, informarse, tomar conciencia de esto, acudir a las entidades ambientalistas para ser protagonistas en la conservación de nuestro medio ambiente. Por hoy es todo, muchas gracias, hasta la próxima edición de Entorno, que descansen, muy buenas noches. Región Más presentó